Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿A quién vamos a escuchar ahora, Adriana Rossi? Vamos a escuchar a Asa Cristina Laurel, que es una académica y analista política de México. Ella es de origen sueco. Por eso el nombre, ¿no? Así. Sí, por eso el nombre, por eso también un poco el acento. Vive desde hace una vida en México, pero le pasó evidentemente lo que me pasa a mí, que sigo manteniendo mi acento italiano. Ella es fundadora, además, del partido Morena, que es el partido de López Obrador, que confluye en esa alianza para llegar al gobierno, que es Juntos Haremos Historia, así se llama esa alianza. Y ha sido ex secretaria de Salud durante el gobierno de López Obrador, cuando él estuvo a la cabeza de la Ciudad de México. Bien, escuchamos entonces a Asa Cristina Laurel. A Asa Cristina Laurel. Hola Cristina, muy buenas noches. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos va a dedicar para esta entrevista en un momento de muchísimo trabajo para ti y para todos los que están inmersos en las elecciones presidenciales de México. ¿Cómo estás, Cristina? Hola Adriana. Un saludo para ti y para tu auditorio. Pues estamos aquí efectivamente esperando que ya llega el día que es el 1 de julio. Son elecciones muy importantes porque no solamente se elige el presidente, sino todas las autoridades, gobernadores, autoridades locales, federales, estaduales. Bueno, encabeza las encuestas para la presidencia Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Tiene una intención de voto muy alta, un 48%, lo cual le da la posibilidad en un 92% de acceder justamente al cargo de presidente. ¿Cuáles fueron los ejes y las modalidades de su campaña que parece ser exitosa? Ha sido una campaña que ha estado construida sobre varios ejes. En primer lugar, es una campaña donde se está organizando una unidad nacional que es muy importante en ese momento en México, donde estamos con un conflicto interno muy fuerte, con mucha violencia, y donde hay para decirlo así, el país está cayendo en pedacitos y en primer lugar es muy importante volver a articular una defensa nacional. Hablas, Cristina, de una unidad nacional. ¿Cómo se llegaría a esta unidad nacional? Bueno, en la campaña se han juntado, vamos a decirlo así, por una parte 3 partidos y por otra parte ha entrado a la campaña movimientos sociales muy importantes, particularmente lo que es la base, podemos decir, del partido Morena, y simultáneamente se ha hecho una alianza fuerte con una parte de los empresarios, que son los empresarios que comparten con López Obrador la idea de que hay que reconstruir el país en su base productiva, donde particularmente se está planteando un programa hacia el campo y con la construcción de la industria nacional. Eso es particularmente importante en ese momento cuando tenemos a Trump al norte y una larga frontera con los Estados Unidos, y está en juego aquí la agresividad de Trump en contra de México, pero también queriendo
disolver lo que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son los principales lineamientos del programa de gobierno de López Obrador? Bueno, en primer lugar está el tema de la seguridad, que en este momento es el principal problema de México, y ahí lo que se está planteando es intentar de pacificar el país a través de varios grandes ejes. En primer lugar, se va a juntar todo lo que es el gabinete de seguridad, que se va a juntar todos los días para que el nuevo presidente López Obrador va a, junto con las distintas fuerzas, poder hacer una estrategia, tener información muy precisa respecto a lo que está pasando. En segundo lugar, también es una lucha frontal en contra de la corrupción, que está en el fondo no solamente de lo que es la inseguridad, sino también es una manera como se ha prácticamente desmantelado el país y entregado los principales industrias al extranjero. También hay grandes programas, están planteados para los jóvenes, que son de dos tipos. Por una parte, hay un compromiso de que se van a generar empleo con salarios para que los jóvenes puedan vivir. Y por otra parte está el compromiso de que todos los que quieren estudiar van a poder hacerlo, apoyados con un programa de becas y la apertura de escuelas universitarias en todo el país. Cristina, hablaste de que se van a realizar reuniones diarias con la fuerza de seguridad para poder enfrentar a la cuestión justamente de la inseguridad en el territorio mexicano. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se va a llevar adelante la lucha antinarcótico? En el sentido, ¿van a estar todavía los militares en esta lucha? Porque hay un acuerdo con los Estados Unidos en este sentido, el llamado Plan Mérida. ¿Esto va a seguir o va a haber una reorientación? Como te dije, el proyecto de pacificación del país está montado sobre distintos ejes y no va a estar de ninguna manera subordinado a lo que son las necesidades de los Estados Unidos. Uno de los grandes ejes es, hay una propuesta de que se va a hacer una amnistía parcial o para ciertos grupos. Por ejemplo, tenemos en la cárcel muchos campesinos que han cultivado la droga, y ellos se le va a ofrecer que puedan tener otro tipo de actividad agrícola para que puedan vivir de esta manera. También está el gran proyecto dirigido hacia los jóvenes, que es uno de los grupos más sensibles a ser involucrados en el narcotráfico. Y ahí la consigna, para así decirlo, es becarios sí, sicarios no. También en este caso, en este sentido, se está previendo retirar lo más rápido posible el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Porque como en otros países, el involucramiento de las Fuerzas Armadas, que están entrenados para matar, en vez de hacer bajar la violencia, ha hecho que está más fuerte que nunca. Y como dije, también eso está muy claramente relacionado con la corrupción existente en el país.
Una última pregunta. Hay grupos indígenas que no han aceptado, digamos, apoyar, por ejemplo, a López Obrador y que quieren otro tipo de gobierno de acuerdo, digamos, a su cultura. ¿Cómo ves y qué opina de eso, Cristina? Los grupos indígenas que no están apoyando a López Obrador son esencialmente los que están agrupados alrededor del Consejo Nacional Indígena, que está muy ligado con los zapatistas. Ellos están planteando que quieren otro tipo de gobiernos que esencialmente está basado en la comunidad indígena, que está con lo que se acordó en los acuerdos de San Andrés hace ya muchos años. Yo creo que una buena parte de la población indígena, sin embargo, tiene mucha simpatía por lo que plantea López Obrador, porque sus grandes programas sociales y la reconstrucción productiva va a favorecer particularmente a los más pobres de este país, entre los cuales se encuentran los pueblos originales o los pueblos indígenas. De tal manera que yo creo que si bien es cierto que una parte de las comunidades indígenas se han pronunciado en contra de todo el proceso electoral, se puede decir. Sin embargo, eso no quiere decir que tienen un gran impacto en lo que serán los resultados de la elección y también lo que serán los resultados del gobierno de López Obrador. El Consejo Nacional Indígena intentó tener una candidata independiente, pero no logró juntar los apoyos necesarios. Nada más para dimensionar el problema, tenemos 80 millones que pueden votar en México y aproximadamente, contando alto, esta candidata, si hubiera entrado, hubiera juntado 500,000 votos, lo que es el 1% más o menos. Cristina, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por haber estado acá en nuestro programa Atlas Internacional. Vamos a esperar los resultados y ojalá sean favorables a López Obrador, lo decimos con toda sinceridad, porque sería también una señal para América Latina. Te agradecemos, te deseamos suerte y que tenga una feliz noche. Adiós, muchísimas gracias. Hasta luego, Adriana. Estamos pendientes a lo que va a ocurrir en estos días y les mando un gran saludo a ti, a tu programa y a tu auditorio. Hemos escuchado a Asa Cristina Laurel, ex secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México durante, digamos, el mandato de López Obrador, que es el candidato ahora a la presidencia. Ella fue fundadora, además del partido Morena, que es el partido que participa de esta alianza que apoya a López Obrador. Que van a contestar las elecciones este próximo domingo. Sí, el próximo domingo vamos a ver. Está López Obrador, está encima en las encuestas y tiene un 92% justamente de probabilidades de ser presidente. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.